Perfecto. Bueno, muy buenos días, estimado jurado, querida audiencia, y gracias por asistir a esta defensa para optar por el título de doctora en Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. La tesis se titula Epidemiología, caracterización y control de Staphylium vesicarium, agente causal de mancha marrón en perales, y fue dirigida por la doctora Susana Di Masi, codirigida por la doctora Graciela Pose, y contó con el doctor Alejandro Pardo en el rol de consejero. Quien les habla, Marisa Lumina Tudela, ingeniera agrónoma y becaria doctoral INTA CONICET. Los contenidos se organizan en 7 capítulos, comenzando con una introducción general que describe el área de estudio y la enfermedad. El capítulo 2 aborda la caracterización de la patología y del agente causal. El capítulo 3, el estudio ecofisiológico. El cuarto, el estudio epidemiológico. El quinto, la caracterización biológica. Y el sexto aborda el estudio de la susceptibilidad de los distintos cultivares de pera a la enfermedad. El séptimo aborda el estudio del control de la misma mediante la determinación de la sensibilidad del patógeno a distintos fungicidas. Por último, las conclusiones finales y perspectivas. El estudio fue desarrollado en el Alto Valle de Río Negro, región constituida por los valles irrigados ubicados en el curso inferior del río Neuquén y curso superior del río Negro, cuyo clima es árido a semiárido, mesotermal y con precipitaciones deficientes durante todo el año. Las temperaturas medias son de 15 grados y las precipitaciones medias de 227 milímetros con una frecuencia de 51 días con lluvia. Según el análisis realizado para el clima del Alto Valle en el periodo 1970 a 2019, se caracteriza por presentar una variabilidad interanual muy marcada en cuanto a precipitación, registrándose años con precipitaciones de 100 milímetros y otros con más de 400. Además, se observan tendencias de aumento en el registro de eventos extremos de precipitación y en aumento de la frecuencia de lluvias en primavera. En la zona, el cultivo de árboles frutales se inició en el año 1910 con la instalación del dique Ingeniero Ballester, que dio origen al sistema integral de riego del Alto Valle y que permitió que la zona se posicione como la principal productora de frutas de pepita de Argentina. Los principales cultivares son Williams, Pacams, Danjou y Abate Fetel, y su principal destino es principalmente la exportación a países como Brasil, Rusia y Estados Unidos, que actualmente la superficie cultivada con perales es mayor a 16.000 hectáreas. La mancha marrón del peral, ocasionada por Staphylium vesicarium, fue detectada por primera vez en el año 1937 en Italia. En la década de los 80 también fue registrada en España y Francia. Luego también se extendió a Portugal, Países Bajos, Bélgica, y el pasado año también fue reportado en Polonia. En Europa, la enfermedad es altamente destructiva, ya que se registran altas incidencias a pesar de las medidas de control adoptadas. En Argentina, fue detectada por primera vez en la zona de Valle Medio en el 2013, y a partir del 2016 fue detectada en la región del Alto Valle, afectando a varios cultivares con incidencias variables según la temporada y una distribución irregular. La falta de información local sobre el comportamiento del patógeno, la sensibilidad de los cultivares y estrategias de control fue lo que nos motivó a realizar esta investigación. El segundo capítulo tuvo como objetivos fundamentales caracterizar la sintomatología asociada a la mancha marrón del peral en el Alto Valle de Río Negro, identificar morfológica y molecularmente los aislamientos, evaluar su patogenicidad y seleccionar medios de cultivo adecuados para su crecimiento y esporulación. Se logró una caracterización detallada y precisa de la sintomatología observada en las distintas variedades en el Alto Valle, tanto a nivel de frutos como de hojas. Esto nos permitió emitir información hacia el sector productivo local para que éste lograra hacer una adecuada identificación de la enfermedad y estimulando también a que nos comuniquen su presencia, para así lograr hacer un seguimiento de los lotes afectados.
Se logró obtener una colección de 150 aislamientos, de los cuales 21 fueron seleccionados para ser identificados morfológica y molecularmente. La caracterización morfológica realizada mostró características que coincidieron con la descripción realizada por Simmons y con Puig para Staphylium vesicarium. Para la identificación molecular, se amplificaron por PCR los fragmentos parciales del gen del factor de elongación de la traducción 1 alfa y se secuenciaron. Dichas secuencias fueron cargadas en el banco de genes del NCBI. Como pueden observar, en el análisis filogenético resultó en la confirmación de todas las cepas como Staphylium vesicarium. Mediante la sensibilidad y especificidad de esta técnica, logramos tener seguridad sobre la identidad del agente causal de la enfermedad. Las 21 cepas identificadas morfológica y molecularmente fueron utilizadas para la determinación de su patogenicidad. Para esto se inocularon frutos del cultivar d'Anjou y de manzana Red Delicious. Los resultados indicaron que el origen tisular de los aislamientos, ya sea de hojas, si los aislamientos provenían de frutos u hojas, no tuvo influencia sobre la patogenicidad expresada en pera. Sobre manzanas no se expresaron síntomas, indicando que este no es huésped. La patogenicidad se caracterizó como leve cuando era menor a 5 milímetros, moderada cuando era de 5 a 15 y grave cuando era de leve menor a 15 milímetros, moderada de 15 a 25 y grave mayor a 25. Mediante esta caracterización se logró identificar cuáles eran las cepas patogénicas para ser utilizadas luego en pruebas in vitro. En cuanto a las pruebas de medios de cultivo, se utilizaron las más frecuentemente citadas por bibliografía, como B8, PZA, PDA y agar-agua. Y también se incluyó el medio agar pulpa de pera. Lo desarrollamos con el fin de probar un medio de cultivo similar al sustrato natural. En este medio, la velocidad de crecimiento fue un poco más alta, pero no se diferenció estadísticamente del PDA, por lo cual, por una facilidad de preparación, decidimos continuar utilizándolo. Pero en cuanto a la producción de conidios, dicha producción fue mucho más elevada en los medios de B8 y agar-agua. Esta caracterización fue muy importante para nosotros para poder ajustar los protocolos de laboratorio y optimizar los tiempos, por supuesto. El tercer capítulo aborda el estudio ecofisiológico del patógeno, estudiando el efecto de la actividad de agua y la temperatura sobre la germinación de las esporas y el crecimiento de los aislamientos. Para esto, se sembraron suspensiones conidiales en medios con modificación de la AW, utilizándose 0,99, 97, 95, 93, 90, 88 y 85, e incubados a temperaturas de 0, 5, 15, 25, 30 y 37 grados, en todas sus combinaciones. En este gráfico podemos observar la velocidad de crecimiento expresada en milímetros por día para las distintas combinaciones de temperatura y AW, mientras que este gráfico nos muestra el tiempo que duró la fase LAC, que es el tiempo hasta que se detectó la germinación, expresada en horas. Como podemos ver, el crecimiento fue mucho más rápido a la temperatura de 25 grados y una AW de 0,99, lo cual nos indica que el patógeno se ve beneficiado por temperaturas medias y altas disponibilidades de agua. Para un AW elevado, pero disminuir la temperatura, lo que vemos es que el crecimiento se ralentiza, pero continúa ocurriendo hasta una temperatura de 0 grados. Esto es muy interesante, y ya que la temperatura de 0 grados es la de conservación de las peras, y podría indicarnos que si se produjeran infecciones a campo que pasan desapercibidas al momento de cosecha, estas infecciones podrían seguir desarrollándose durante la conservación. Bueno, y para una misma temperatura, si disminuimos el AW, vemos como el crecimiento también se ralentiza, y
y demora más tiempo en ocurrir la germinación. Las temperaturas de crecimiento fueron limitantes a 37 grados, ¿sí? La temperatura de 37 grados no se observó crecimiento de colonias. A 0 y 5 grados se observó un crecimiento muy lento y en los AW de 0,88 y 0,85 no se registró formación de colonias. Mediante esta investigación se logró obtener información sobre el crecimiento del patógeno y se confirmó que su desarrollo requiere condiciones específicas y que por lo tanto la ocurrencia de infecciones va a depender tanto de la temperatura como de la humedad del ambiente. El capítulo 4 tuvo como principal objetivo caracterizar el ciclo de vida del patógeno en las condiciones ambientales locales. Para esto, en primer lugar, se realizó el seguimiento de lotes con antecedentes de la enfermedad a fin de detectar el momento en que se registraban las infecciones y se analizaron las condiciones climáticas. Por ejemplo, se observaron las horas de hoja mojada, la temperatura media del periodo húmedo, los milímetros de precipitación y la temperatura media diaria. Durante las 4 temporadas analizadas, lo que se observó es que los síntomas fueron registrados luego de que ocurrieran lluvias, se dieran condiciones de hoja mojada mayores a 10 horas de hoja mojada y las temperaturas medias variaron entre 15 y 25 grados. Durante la primera temporada se observaron síntomas muy importantes con altas incidencias en primavera. Esta primavera fue especialmente lluviosa, se registraron 135 milímetros de precipitación en 36 días y cuando las medias características para la primavera en la zona del Alto Valle son de 57 milímetros y 12 días de precipitación. Las siguientes 2 temporadas presentaron bajas incidencias de la enfermedad y se caracterizaron por presentar precipitaciones menores a la media histórica del área. La última temporada se registraron síntomas con muy baja incidencia en primavera y un poco más importantes en verano. Y lo que sucedió fue que en primavera las precipitaciones estuvieron en el rango de la media histórica, pero en verano fueron un poco más abundantes. En este gráfico podemos observar las incidencias registradas en las distintas variedades para las distintas temporadas a nivel de fruto. El análisis de correlación realizado indicó que existió una correlación muy alta entre las variables de incidencia en hojas y frutos con las variables de precipitación, tanto su intensidad como duración, y el número de horas de hoja mojada. También se realizó el seguimiento del desarrollo de los pseudotecios en las hojas afectadas por la enfermedad. El desarrollo se observó progresivo a lo largo del periodo analizado, que fue de julio a diciembre para 3 años, y fue variable según las temporadas, pero coincidió en que en los meses de octubre y noviembre hay un porcentaje importante de ascospores maduras y que el registro de los pseudotecios que evidenciaban liberación de esporas ocurrió posteriormente a la detección de condiciones de precipitación, ¿sí? A la ocurrencia de precipitación. El análisis de regresión múltiple realizado indicó que las variables de acumulación de temperaturas frescas de 4,5 a 10 grados, la acumulación de lluvia y la acumulación de horas con una humedad relativa mayor al 90%, tuvieron un aporte significativo a la madurez del pseudotecio, al índice de madurez, favoreciendo su avance, mientras que la acumulación de horas con temperaturas menores a 0 tuvieron un aporte significativo también, pero que actuaron ralentizando el proceso de maduración. Bueno, también se estudiaron otras fuentes de inóculo, ya que existían reportes del rol de las malezas como fuente del mismo. Para esto, en primera instancia, se analizó qué rol podrían tener las malezas vivas presentes en el monte frutal. Para esto, se realizaron en primera instancia monitoreos de estas malezas y aislamientos.
Se realizaron los aislamientos en los meses de noviembre, enero y marzo, obteniendo un alto número de plantas. Aislaron más de 5.000 segmentos, de los cuales solo 2 aislamientos resultaron positivos para la especie Staphylium vesicarium y fueron obtenidos desde trébol. También se inocularon las plantas vivas a campo, y en este ensayo se obtuvieron muy bajos porcentajes de reaislamiento del patógeno. Estos resultados indicarían que las malezas vivas presentes en el monte frutal, las especies muestreadas, no tolerarían el crecimiento endófito del patógeno. En cambio, cuando se inocularon las hojas muertas de estas mismas malezas, se obtuvo una producción muy importante, tanto de pseudotecios como de conidios, que inclusive fueron mayores a los detectados en hojas de perales. Esto podría indicarnos que las malezas muertas y sus restos podrían significar una fuente importante de inóculo para el desarrollo de la enfermedad. La investigación epidemiológica realizada nos permitió obtener información a nivel local sobre el ciclo de vida del patógeno, sus posibles fuentes de inóculo, cómo es la formación de sus estructuras sexuales. El quinto capítulo estudió la agresividad de los aislamientos y la fitotoxicidad de sus extractos sobre hojas de los cultivares Williams, Danjou y Abate Fetel, y además se evaluó la posible zootoxicidad de los mismos. Para el estudio de agresividad de los aislamientos, se pulverizaron las hojas de las variedades de peral en su vez con suspensiones conidiales. Para el ensayo de fitotoxicidad, se inocularon las hojas con los extractos en una herida hecha previamente. En ambos casos, se midió el porcentaje de área foliar necrosada y se clasificó a esta área de lesión de acuerdo a su gravedad con la escala de Mora Grega, la cual indica que el color blanco y gris claro indican aislamientos no agresivos y no fitotóxicos. El gris un poquito más oscuro indica aislamientos levemente agresivos y levemente fitotóxicos. Y el negro estaría indicando aislamientos moderadamente agresivos y moderadamente fitotóxicos. Los resultados obtenidos indicaron que en Packhams y Williams ninguno de los aislamientos fue agresivo y ninguno de los aislamientos ocasionó fitotoxicidad, ninguno de sus extractos. En cambio, en las variedades Danjou y Abate Fetel, los aislamientos presentaron mayor agresividad y también se registró fitotoxicidad de sus extractos. Los resultados indican entonces que Staphylium vesicarium es un patógeno fuertemente asociado a ciertas variedades de peral y el ocasionamiento de necrosis por parte de sus filtrados estaría indicando que tal vez estos aislamientos son capaces de producir las toxinas CCB, que son las reportadas por la bibliografía como causantes de la necrosis venosa. Además, los extractos, tanto el extracto crudo obtenido de medio Richards como el extracto obtenido de medio Dries, fue utilizado para la determinación de mortalidad de larvas, calificando a estos extractos como no tóxicos cuando ocasionaban hasta un 9% de mortalidad, levemente tóxicos cuando afectaban a un 10 a un 49% de las larvas, tóxico entre el 50 y el 89 y muy tóxico mayor al 90. Los altos niveles de toxicidad expresados por ambos tipos de extracto estarían indicando la posible producción de compuestos tóxicos por parte de los aislamientos, que podrían ser toxinas CCB u otros metabolitos. Bien, perfecto. El estudio realizado en esta sección nos permitió conocer un poco más a detalle la relación entre el huésped y el patógeno. El capítulo 6 estudió la susceptibilidad de los principales cultivares de pera producidos en la región
a la infección por Staphylococcus vesicarius, ya que hasta el momento no había información local al respecto. Los monitoreos realizados durante 4 temporadas indicaron que tanto a nivel de frutos como de hojas, las variedades Danjou y Abate Fetel fueron las más afectadas. PACAMS solo se vio afectada a nivel de frutos en una de las temporadas. Y a nivel de hojas, no hubo registro de síntomas en PACAMS ni en Williams. En los ensayos de inoculación in vitro, realizados por inmersión de los frutos en suspensión conidial, se obtuvo que las variedades Danjou y Abate Fetel resultaron ser las más afectadas, PACAMS presentó una susceptibilidad intermedia y Williams fue muy poco propensa a contraer la enfermedad. Esto coincidió con las observaciones realizadas a campo. Para cada variedad se inocularon frutos de 3 edades. Frutos jóvenes de unos 50 días desde plena floración, de desarrollo medio de unos 85 a 90 días y en madurez de cosecha. Los resultados nos indicaron que para la variedad Williams, como podemos apreciar en esta tabla, no hubo diferencias significativas entre ninguna de las edades, presentando siempre severidades muy bajas. En cambio, en el caso de PACAMS, Danjou y Abate Fetel, coincidió que la edad de frutos joven fue la más afectada. En el caso de la inoculación de hojas, se obtuvo nuevamente que las variedades Danjou y Abate Fetel fueron las más afectadas y que las hojas jóvenes de estos cultivares fueron mucho más afectadas que las hojas viejas. Los resultados obtenidos en esta sección son de gran importancia para el sector productivo, ya que el conocimiento sobre la susceptibilidad de los cultivares y los momentos de mayor susceptibilidad son indispensables para la planificación de estrategias de monitoreo y control. El capítulo 7 abordó el estudio del control de la enfermedad mediante la evaluación de fungicidas para el control del patógeno. Los fungicidas estudiados fueron Belis, compuesto de piraclostrobin más buscalid, una estrobilurina y una carboxamida; Ciram, compuesto de Ciram, un ditiocarbamato; Merpam, compuesto de Captan, una ftalamida; y Timorex, compuesto del extracto de Melaleuca alternifolia, perteneciente al grupo químico de los monoterpenos monocíclicos. En estos gráficos podemos observar la curva dosis-respuesta, donde vemos el diámetro de colonia y cómo este se va inhibiendo a medida que la concentración de fungicida aumenta. Lo mismo para germinación. El porcentaje de germinación va disminuyendo a medida que aumenta la dosis de fungicida. Se determinaron los valores de F50 de los 4, tanto para el crecimiento miceliar como para la germinación. En el caso del crecimiento miceliar, Belis fue muy efectivo a bajas dosis, y en el caso de la germinación, tanto Belis como Ciram y Merpam fueron altamente tóxicos, de acuerdo con la clasificación de Edgington. En ambos casos, Timorex requirió de altas dosis para lograr inhibir el 50% del crecimiento miceliar y de la germinación. Estos mismos fungicidas fueron empleados para ensayos in vitro sobre frutos, utilizándolos a su dosis de uso comercial. Los tratamientos fueron realizados a campo y luego los frutos fueron cosechados e inoculados al día 1, 7 y 15 desde la aplicación química. Los resultados indicaron que el control de la severidad de la enfermedad producido por Belis, Merpam y Ciram fue muy efectivo para todos los tiempos y fue menor en el caso de Timorex. Se observó para todos, sin embargo, que al aumentar el tiempo entre el tratamiento y la inoculación, la eficiencia de control lograda disminuía, siendo esto más marcado en Timorex, donde aplicado al día, inoculado los frutos al día siguiente, lograron un 74% de control comparado con el testigo, y este porcentaje de control disminuyó a un 28% cuando transcurrieron 7 y 15 días.
Esto posiblemente debido a la degradación natural de los productos, considerando que estaban acá. En el caso, también se aplicaron estos fungicidas a las 24 horas desde la inoculación, tratando de evaluar su desempeño como curativos. En este caso, los porcentajes de control alcanzados fueron mucho menores que comparados con los preventivos, pero todos tuvieron diferencias significativas con respecto al testigo, siendo mejores Belis, Mervan y Sira. En los ensayos de control a campo realizados preventivamente antes de la ocurrencia de lluvias, fueron utilizados en 2 temporadas y se utilizaron los 2 fungicidas con mejor performance en las pruebas in vitro. En la primera temporada, que presentó incidencias muy bajas de la enfermedad, pudimos observar que Belis y Siram tuvieron una performance similar, diferenciándose del control sin tratamiento. Y en la temporada 2, Belis presentó una performance un poco mejor que Siram, pero ambos alcanzando diferencias significativas con respecto al testigo. Muy bien, como conclusiones finales, mediante esta tesis se logró caracterizar a la enfermedad conocida como mancha marrón del peral, así como su agente causal, Staphylococcus vesicarium. Una enfermedad que de reciente aparición en la zona del Alto Valle, de la cual no había mucho conocimiento y que por suerte se logró un conocimiento detallado de la misma antes de que sea un problema grave y esté más distribuido por la zona. Se logró identificar morfológica y molecularmente al patógeno, constituyendo la primera identificación molecular de Staphylococcus en perales en Argentina, lo cual no solo nos permitió estar seguros sobre su identidad, sino también poder alcanzar a publicaciones en revistas de referato internacional. Se logró confirmar el ciclo de vida del patógeno en el área, caracterizando cómo se forman sus estructuras en hojas, logrando determinar los parámetros climáticos que benefician el desarrollo de la enfermedad y sus posibles fuentes de inóculo. Se logró caracterizar la susceptibilidad de las principales variedades cultivadas, indicando que Abates feteli y Dayú son las más sensibles. Se les lograron seleccionar 3 fungicidas para el manejo de la misma, siendo Belis, en primera instancia, el que mejor funcionó, pero que Siram y Merpan también fueron muy efectivos, así como también confirmar que el uso preventivo de los fungicidas es el más eficiente. Se determinó que los aislamientos locales podrían producir toxinas hospedador específico y otros metabolitos tóxicos. Se logró caracterizar el crecimiento del patógeno, logrando identificar que las condiciones de temperaturas medias y altas disponibilidades de agua son las que más lo benefician. Y confirmar también que a una temperatura de 0 grados, que es la de post cosecha, el patógeno podría seguir desarrollándose durante la conservación de las peras. Identificar que los medios de cultivo B8 y agaragua fueron los mejores para la producción de inóculos, lo cual fue muy importante para las pruebas in vitro. Bueno, considerando que es muy importante adoptar medidas preventivas de control para la enfermedad, se va a continuar con el análisis de registros climáticos y monitoreando la enfermedad con el fin de lograr un sistema de alarma para la misma. Considerando que también es muy importante tomar medidas preventivas sobre la aparición de cepas resistentes, vamos a continuar evaluando compuestos orgánicos y de síntesis para lograr una adecuada rotación y dar herramientas a la producción orgánica que está un poco más limitada en cuanto a principios activos. También se trabajará en la confirmación de la producción de toxinas SB y en la determinación de metabolitos tóxicos, ya que deberíamos realizar un estudio de qué riesgo podría significar para la salud humana. Durante esta investigación se lograron 3 publicaciones en revistas de referato internacional, una como segunda autora y 2 como primera, incluyendo los contenidos de identificación morfológica y molecular,
la susceptibilidad de los cultivares y la eficacia de los fungicidas, contenidos incluidos en los capítulos 2, 5, 6 y 7 de la presente tesis. También se lograron 4 publicaciones en congresos nacionales y se emitió material de divulgación destinado al sector productivo de la zona del Alto Valle. Bueno, quiero agradecer muy especialmente a todos los que me acompañaron en esta etapa, principalmente a mis directoras, Susana y Graciela, que estuvieron conmigo transmitiéndome toda su experiencia, excelentes personas que me transmitieron también toda su pasión por la investigación, a mi familia, a mis amigas y compañeras de INTA, y algunos que no están en las fotos, pero como Gustavo Jiménez, Carolina Temperini, Cecilia Luz, Alicia Doula, que estuvieron a un llamado de distancia siempre dispuestos a ayudarme en sus campos de especialidad. Y muchas gracias a todos los jurados por sus opiniones durante la corrección de la tesis, sus sugerencias, que realmente estuvieron muy buenas, y por supuesto a todos los asistentes a esta defensa. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, adiós. Sí, se escucha bien. Bueno, no sé cómo, si quieren, si podemos comenzar con las preguntas o los otros jurados, no sé quién comienza. Sí, creo que es el turno nuestro. Darío, si querés empezar vos, después puedo continuar yo con algunas. Bueno, con algunos comentarios. En primer lugar, bueno, felicitar a Luminé por el trabajo de tesis, la verdad que muy completo. Cuando uno lee la tesis es como leer un libro que va paso a paso llevándolo al lector en el avance de la investigación, realmente muy ameno, entretenido, y algunas cuestiones que son más complejas de entender, realmente muy bien explicadas, así que en ese sentido, bueno, felicitar por supuesto a Luminé y a quienes coordinaron el trabajo. Por otro lado, es una temática que, si bien es incipiente en la región, es muy importante tener este conocimiento de base para ya de inicio poder prevenir y no correr de atrás como muchas veces se hace en este tipo de situaciones. Si bien, bueno, es una enfermedad compleja, no va a ser fácil de controlarla, pero ya con el conocimiento desarrollado, seguramente los productores locales van a poder tener esa ventaja de todo este conocimiento local, porque cuando aparecen estas enfermedades que siempre la mayoría vienen de otros lugares, se produce una explosión y después uno corre de atrás, como decía, para poder solucionarlo. Acá todavía es incipiente, esperemos que siga haciéndolo por un tiempo más, pero tener todo este conocimiento es realmente muy valioso. En relación a eso, también consultarte, Luminé,
de los capítulos mencionás, y lo mencionaste también en la presentación, lo que es el tener un sistema de alerta o de alarma que hay desarrollado ya en Europa un sistema que se está utilizando aparentemente con buena, que está funcionando muy bien, pero básicamente consultarte qué avances tenés localmente en eso, lo planteás como una de las actividades a continuar trabajando, qué avances y qué perspectivas le ves de aplicación y cómo lo estás pensando, trabajando para el futuro, porque creo que va a ser una de las claves para... Lo mencionaste vos también, que las acciones de control básicamente funcionan, las preventivas, las curativas tienen mucha menor eficacia, entonces creo que el sistema de alarma va a ser fundamental para ese tipo de control. Bueno, Darío, muchas gracias por tu devolución. Y sí, con respecto al sistema BCPK, estuvimos analizando las condiciones climáticas de la zona, los momentos en los cuales se dieron infecciones, para ver si es una simple fórmula que combina el número de horas de humedad relativa con el número de horas como y la temperatura media del periodo húmedo, y mediante una fórmula indica el riesgo de ocurrencia de la enfermedad de la zona. Esto lo probamos y aparentemente está funcionando bien, indicando los momentos de riesgo. Necesitamos probarlos en una temporada más para poder salir al área y comunicar esta información de riesgo, de que se recomiendan aplicaciones. Justamente este año, que viene, según los pronósticos, con abundancia de precipitaciones, nos va a permitir tener más certeza sobre los resultados. Así que vamos a probar un poco más, ver cómo funciona este pronóstico y pasar a la acción. Bien. Otra consulta, creo que de los resultados de la tesis, uno que es realmente muy importante es este tema de las temperaturas en que aparece o se puede desarrollar la enfermedad, y vos detectaste en la tesis que hasta 0 grados centígrados puede ser, pues se puede desarrollar, con lo cual eso tiene implicancias en el tema de conservación. Por ahí sería interesante en el futuro, la pera muchas veces se conserva incluso hasta un poquito más bajo, hasta -1, por ahí tratar de ampliar ese estudio para ver si realmente ahí las condiciones son propicias. La humedad sabemos que en la conservación es del 99%, así que, y la pera más que nada se conserva en bolsas, con lo cual el tema de la humedad no va a haber manera de controlarlo, o sea, siempre va a ser la máxima. Pero la consulta un poco es si vos esto lo viste, digamos, que la enfermedad ya aparecía en campo y luego podía llegar a continuar en conservación, o por ahí puede ser que no se detecte en campo y se desarrolle sí en la conservación. Me preocupa básicamente por la cuestión de la pera Packhams, que es una de las que más tiempo se conserva y también tiene una susceptibilidad bastante importante. Por ahí las otras variedades tienen una conservación menor, y bueno, y Williams, que es la principal, ¿no? es muy poco susceptible, pero básicamente pensando en la pera Packhams, que tiene una conservación de todo el año prácticamente. Justamente en el estudio ecofisiológico se incluyó la temperatura de 0 grados porque una de las primeras detecciones de la enfermedad, lo que ocurrió fue que la fruta se cosechó como normalmente, se conservó, y a los 2 meses, cuando empezaron a procesar la fruta para el correcto embalado y demás, se encontró la enfermedad en diámetros importantes. Así que esas infecciones evidentemente venían de campo, eso no lo dudamos, pero sí es verdad que deberíamos ampliar
el ensayo y probar la temperatura de -1 a -2 grados para sacarnos la duda, pero lo que vemos es que durante la conservación de las peras aparecen los síntomas. Bien, gracias. Y un último comentario sobre el tema. Hiciste algunos ensayos también sobre por las micotoxinas, con el efecto sobre estas larvas que probaste. Simplemente que digamos, más allá de que hay que probar todavía si eso tiene efectos sobre humanos o no, ¿qué pensás vos que podría, digamos, cuál podría ser el riesgo o porque, digamos, es difícil que una fruta que tenga la enfermedad, por ahí que alguien consuma esa parte, al menos si la tiene y la consume, seguramente sacará esa parte y no se verá afectado, pero puede tener alguna otra implicancia, algún otro riesgo que vos percibas. Bien, con respecto a eso, cuando observamos el resultado de mortalidad de larvas, en primera instancia dijimos, acá tiene que haber un error, repetimos, los primeros ensayos se hicieron solo con el filtrado cultural obtenido del medio Richard, que era el utilizado por los autores de referencia. Lo repetimos con la extracción metanólica de medio 10 para asegurarnos de estar solo captando la extracción orgánica, obteniendo resultados incluso un poquito mayores de mortalidad. Esto nos hizo recapacitar en qué cuidados estábamos teniendo al manipular todas estas cosas y cambiamos bastante las metodologías. Y empezamos a buscar bibliografía al respecto, encontrando que para los patógenos de Psyllium vesicarium hay reportes de producción de fitotoxinas cancerígenas, inclusive algunos también reportan la producción de patulina, que es característico del penicillium, que tiene efectos sobre humanos. No es, digamos, como para entrar en pánico, sino para ocuparse de este estudio y salir a hacer un HPLC, algún estudio de ese tipo para identificar las fuentes. Bien. Gente, disculpe que corte. Gracias. Con algunas devoluciones. Bueno, Alu, qué nervios. Excelente, muy buena la presentación. La hiciste en tiempo perfecto también. Nada, estuvo muy buena la presentación, la verdad que fue muy clara. La tesis también fue, así como dijo Darío, muy fácil de llevar, muy clara en los objetivos y en cada uno de los capítulos, así que felicitaciones por eso, hiciste un laburo tremendo, con muchos análisis estadísticos, muchos análisis de fitopatología básica, laboratorio, le metiste campo, un montón de modelos, así que la verdad que estuvo buenísimo, felicitaciones por eso. Algunos comentarios y algunas preguntas, en realidad algunas iban muy similares a lo que apuntó Darío recién, sobre los modelos predictivos, por ejemplo, de condiciones ambientales y de la poscosecha, que creo que son dos parámetros muy, muy interesantes a seguir investigando y discutiendo. Afortunadamente, la variedad de pera más sembrada, más cultivada, digamos, no es una de las más susceptibles. Me llamó mucho la atención que PACAMS en una de las temporadas tuviste presencia de síntomas altos, entonces eso es también una llamada de atención y focalizar, digamos, qué es lo que pasó en esa temporada particular, como para ver si después se puede seguir explorando en ese sentido, sobre todo en las condiciones ambientales de esa campaña. También fue muy, muy importante la determinación de las malezas. Eso tiene un impacto en la epidemiología muy importante y bueno, hay que entender la producción de inóculos que pueden hacer estas malezas y también como una información para por ahí definir alguna estrategia de manejo que tenga que ver en ese punto.
Sobre los controles y fungicidas, y acá te voy a preguntar en realidad por mi desconocimiento, ¿no hay ningún triazol que se aplique para la pera o se use o esté registrado? Desconozco si hay triazoles registrados. En realidad, Ajá, los productos, los principios activos con registro en pera son muy pocos. ajá. Sí, sí. Con respecto a lo que decías de las malezas, es súper interesante, los resultados obtenidos son muy buenos. Lo que sí me quedé con ganas es de evaluar las malezas muertas a campo para evaluar si en condiciones naturales se está produciendo esa cantidad de inóculo que se observó en las pruebas in vitro. Es Claro. algo que está pendiente, así como también analizar mediante un cazaesporas cuál es la fuente principal de inóculo en cada momento de la temporada. A ver, ese inóculo viene de es ascospórico, es conílico, ¿de dónde viene? Ahí hay mucho todavía por estudiar. Exactamente, sí. Por ahí va también una de las preguntas en cuanto a las malezas. Si habías evaluado directamente en campo la producción de conillos. Esas eran algunas de los comentarios, Alu. Y bueno, felicitaciones de nuevo a Buenísimo, vos Juan. y a todos los directores, codirectores y la gente que te estuvo apoyando y ayudando. No, muchísimas gracias por tus aportes, por la corrección de la tesis. Realmente me hiciste poner foco y ponerme a analizar un poco más cosas que no les había prestado atención. Con respecto al manejo de malezas, fundamentalmente, amplié bastante la discusión al respecto. Así que muchísimas gracias. Yes. Bueno, creo que quedo yo. No sé, ¿me escuchás? Sí, Laura, perfecto. Ay, no. ¿Sí? Ah, está bien, perfecto. Bueno, nada, primero felicitarte por el volumen de tu trabajo y, o sea, la coherencia de la tesis también me pareció lo más rescatable, digamos, para decirte, ¿no? Cómo irla leyendo y, o sea, te hacías una pregunta y en el siguiente capítulo, o sea, me encantó la redacción, muy amena, la verdad que sí. Te felicito y a tus directoras también se nota que trabajaron muchísimo. Así que bueno, solamente curiosidad, si bien mi especialidad no es la fitopatología, hacerte alguna consulta, ya te digo, solo curiosidad, si viste que vos haces un análisis de la severidad, digamos, de los patógenos al principio, discriminándolos según el sitio de los que son aislados. Yo medio me perdí con las coordenadas. Por ejemplo, quería saber si esta cepa, la SF23, que vos la encontraste como una de las más complicadas, y las que están, digamos, que tienen las características similares a ella, si están aisladas de cultivos, de plantaciones, donde el manejo fuera en algo distinto, por esta cuestión de si hacen todos un manejo convencional o algún otro tipo. Si hubo diferencias ahí. Buenísimo, Laura. Sí, provienen de montes con manejo comercial tradicional y bastantes aplicaciones de agroquímicos. Lo que me dejó tranquila con esto es en la evaluación de la sensibilidad del patógeno a los fungicidas, es que de acuerdo a los valores base no parece haber resistencia, ¿sí? Comparando esos valores, pero sí, provienen de montes comerciales y ninguno orgánico. De hecho, bueno, ahora uno de los temas que estamos teniendo es que uno de los principales lotes afectados por la enfermedad quiso pasar a la producción orgánica, así que ahora hay muy pocas herramientas para el manejo de la misma y estamos aprovechando para probar varios productos nuevos. Así que está muy bueno. Claro, no, pero me llamaba la atención las localidades, o sea que algunas localidades, creo que como en Villa Regina había aislado muy poco y en otras
casi todos los aislamientos. Me llamó la Sí, atención lo eso que- y por eso me pregunté. Sí, la distribución de la enfermedad realmente se está dando por focos, es muy irregular, siendo General Roca, hay muchos focos, sí, tengo muchos lotes identificados con presencia de la enfermedad y cada vez van surgiendo más. De hecho, uno de los planes para esta temporada, que como les comenté, se avecina muy lluviosa, con condiciones predisponentes, es poder realizar un monitoreo más a nivel de la región, a fin de determinar dónde están estos focos, confirmar si el foco está en General Roca y evaluar más chacras en la zona de Villa Regina. Pero sí, en Villa Regina los niveles fueron bajos, a pesar de que Huergo, que está a menos de 15 kilómetros, fue altísimo y afectando inclusive en Huergo muy a la variedad PACAMS, cosa que no se vio en Roca. Hay condiciones de microclima también que tenemos que seguir estudiando. Claro. Bueno, buenísimo. Y después mencionaste que es un hongo que puede, o sea, que no es un endofito, o sea, directamente siempre lo aislaste de tejidos muertos, ¿no? Digamos, de hojas en descomposición y demás, o sea, no está citado como aéreo o radical. No, sí, es endófito, es patogénico de muchas especies. Sí. Endófito me refiero cuando a evaluamos, ¿no? Cuando evaluamos las malezas, ahí se vio que no eran gravemente afectadas, que no se obtenía un porcentaje de aislamiento importante. Principalmente a las malezas las afecta en tejido muerto. Uh-huh. No sé si contesté tu pregunta. Bueno, ¿Contesté tu pregunta, Laura? Sí. O sea, si yo como trabajo en raíces, o sea, para mí es como que están ahí en las raíces. Reportes, y bueno, en raíces no hay. Habría que ver si alguien se fijó. Quizás no se fijaron. Pero bueno, súper interesante, te felicito. Eso. Gracias. Yo tengo una última pregunta, Alu, que a mí también me hicieron cuando defendí mi tesis, un tanto técnico personal. ¿Qué cambiarías en tu tesis o qué volverías a hacer o qué fue lo que más te gustó? Qué difícil esa pregunta. ¿Tesis o desarrollo de la tesis, digo? Bueno, yo incluiría más fungicidas en las pruebas. Hubiese esforzado por hacer más pruebas con fungicidas. Lo voy a hacer ahora, ¿sí? Voy un poco más atrás, pero actualmente estoy recibiendo muchas consultas sobre el manejo orgánico, sobre estrategias de control y no tengo todas las respuestas todavía, pero bueno, también es un poco aceptar que uno tiene que acatarse al plan de trabajo, a los tiempos, pero principalmente me pondría a trabajar con eso. Sí. Y nada, no, después de metodología no cambiará nada, la verdad que estuve muy bien asesorada durante todo el proceso, así que bueno, bien. Está buena la pregunta. Muy bien respondida también porque, bueno, son procesos estos que requieren tiempo, la investigación no es que es algo que se hace de un día para el otro. Lo importante acá es que, en principio, aprendiste una metodología de trabajo que la vas a usar seguramente en todas, digamos, no va a ser el único patógeno que aparezca en la zona ni en el futuro, entonces tener esa metodología es muy importante. Y después que es necesario el trabajo de base para después poder avanzar en el control, si vamos directamente al control, seguramente después van a aparecer problemas que sin tener la información de base es muy complejo de resolver. Así que seguramente los próximos pasos van a ser buscar las alternativas del control, porque en definitiva es lo que el productor necesita para poder resolver el problema. Pero eso no se puede hacer sin tener toda esta información que vos generaste. Gracias. Ya se está conectando, sí, ahí está, para que la vemos. todos. Hola.
Bueno, me toca a mí la lectura del acta. Acta número 87, año 2023. En Bernal, a los 28 días del mes de septiembre de 2023, siendo las 11:30 horas, quienes suscriben: Darío Fernández, Juan Andrés Paredes y Laura Bidondo Fernández, jurados del trabajo final titulado Epidemiología, caracterización y control de Stenphilium vesicarium, agente causal de mancha marrón en perales, dirigido por Susana Noemí Di Masi y codirigido por Graciela Noemí Pose, se reúnen para examinar a Tudela Marisa Andrea Luminé, DNI 3560-1620, y luego de la exposición consideran: la defensa fue clara, precisa y acorde a los tiempos estipulados. Los aportes al conocimiento que el mencionado trabajo presenta son de relevancia y alcance tanto nacional como internacional, en cuanto proporcionan información valiosa sobre una enfermedad fúngica que afecta a un cultivo de gran importancia. La tesis presenta una estructura sólida y coherente, brindando una visión clara del tema desarrollado. La experimentación llevada a cabo, tanto en condiciones de laboratorio como a campo, se presenta adecuadamente a lo largo de todos los capítulos y los análisis estadísticos realizados son apropiados. Los resultados y conclusiones obtenidos en esta tesis generan un avance en el tema y contribuyen de manera significativa a la solución de una problemática del sector frutícola nacional que afronta distintas dimensiones para su abordaje. Producto de la tesis doctoral, fueron publicados numerosos artículos científicos revisados por pares, lo que le confiere robustez y excelencia académica. Por tanto, el tribunal considera que el trabajo presentado reúne los requisitos solicitados para la obtención del grado de doctora en Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Por lo arriba expuesto, se decide por unanimidad calificar el trabajo presentado como aprobado sobresaliente 10. Bueno, un aplauso. Bueno, felicitaciones a Luminé y bueno, felicitaciones, doctora. Muchas gracias a todos. Sin palabras.